¿Cómo están? En este video vamos a hablar de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Un caso particular, las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, miren, nosotros decimos, definición, decimos que una ecuación diferencial de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, vamos a decir que es lineal, se dice que es lineal si se puede expresar en la forma de y de x, se puede llevar esta forma de y de x más p de xy igual a q de x. Si una ecuación se puede llevar de esa forma, vamos a decir que es una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo se resuelve? Sucede que esta ecuación diferencial lineal se puede trabajar como factor integrante. No lo vamos a hacer acá, pero lo que uno puede llegar es que en este caso el factor integrante va a estar dado por lo siguiente. Entonces vamos a decir sea mu igual a e a la integral de p de x, es decir, la función que acompaña a y. Sucede que si yo tomo esto como factor integrante y multiplico toda la ecuación, llamémosla asterisco, por esto, obtenemos lo siguiente. Entonces vamos a decir multiplicando la ecuación asterisco por mu, ¿qué obtenemos? Entonces yo multiplico, esto va a quedar aquí, va a quedar, básicamente me va a quedar e a la integral de p de x por dx, esto multiplicado por de y de x, estoy multiplicando término a término, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Acá me quedaría más p, esto por esto, pero lo voy a escribir de esta manera, voy a escribir p de x por e a la integral de p de x, esto por y, igual, y voy a multiplicar esto por el factor integrante, me queda e a la integral de p de x, todo esto por q de x. Eso sería lo que obtenemos. Ahora, lo que ocurre es que esto de acá nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Esto de acá sería básicamente la derivada de e a la integral de p de x multiplicado por y. Esta parte de acá es justamente eso. Miren, si yo derivo esto, si yo derivara esto, como es un producto, sería el primero sin derivar, que sería esto, por la derivada del segundo, que daría de y de x, porque estamos pensando que y es una función de x, más la derivada del primero. La derivada del primero habría que hacerla por regla de la cadena. La derivada es, la derivada de e a la algo va a ser ella misma por su derivada interna, pero la derivada de la integral es justamente p de x. Digamos que acá estoy siendo un poco falto de formalismo. ¿Por qué? Porque en realidad esto debería ser integral definida para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero pues nos vamos a tomar ese abuso. Entonces, en este caso, esto quedaría de esta manera y lo que me quedaría de este lado sería e a la integral de p de x multiplicado por q de x. Entonces, ahora para eliminar esta derivada, integramos a ambos lados, porque como es una igualdad no puedo integrar a un lado y al otro no, entonces yo digo integrando esa expresión que me va a quedar, si integro, pues a este lado va a quedar la integral de eso, que es e a la integral de p de x por dx multiplicado por y derivado respecto a x, y a este lado me va a quedar igual a la integral de e a la integral de p de x por q de x de x. Simplemente integré ambos lados. Ahora, al integrar esto, acá me va a quedar la integral de una derivada, pues digamos que se anula y va a quedar en este caso e a la integral de p de x por y igual a la integral de e a la integral de p de x
de x por q de x de x. Ahora, ocurre una cosa y es que cuando nosotros integramos esto, como es una integral indefinida, va a aparecer una constante de integración. Pero digamos que en muchos libros, para que de pronto no se les olvide colocar esa constante, la agregan de una vez, entonces escriben más c. Pero tengan en cuenta que esta constante es la constante que sale de hacer esta integral, ¿sí? Simplemente es para que no se olvide. Y finalmente yo puedo despejar la y de acá y me va a quedar que y, la solución de mi ecuación diferencial es 1 sobre e a la integral de p de x factor de todo esto de acá. Simplemente pasé esto a dividir, solo que para no escribir un gran dividido lo coloqué acá al ladito. Es exactamente lo mismo. Y acá me queda la integral de a la integral de p de x por q de x más c, y vuelvo y repito, esta constante es la constante de integración que sale al hacer esta integral de acá, pero la vamos a colocar para que no se les olvide. Listo, esta sería la solución definitiva. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal, digamos que tenemos dos alternativas. Una es resuélvalo usando factor integrante, que es básicamente sigue este proceso, o la otra forma en que podemos resolver la ecuación diferencial es utilizando la fórmula. Ya depende de lo que sus profesores les exijan o les pidan, pues lo hacen de una manera u otra. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a resolver x logaritmo natural de x por y', en este caso y' pues es mi y de x, más y igual a 3x cuadrado. Esa sería la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Fíjense que esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque yo la puedo llevar a esta forma. ¿Qué significa llevarla a esta forma? Pues que me quede acá el de y de x, que acá me quede algo que tenga y, puede venir una función multiplicando con x, puede que no venga, igualado a una función que dependa de x. Entonces, para que quede en esa forma, lo único que observamos es que aquí hay un x logaritmo natural de x acompañando a la derivada. Y vuelvo, repito, no debería ir. Entonces, lo que hago es dividir término a término por esto de acá. Entonces, yo digo dividiendo término a término por x logaritmo natural de x, ¿qué obtenemos? Entonces, si yo divido este término por x logaritmo natural de x, obviamente se va. Entonces me quedaría solamente y', más este otro término lo divido por esto mismo, pero entonces no voy a escribir y sobre x logaritmo natural de x, sino que lo voy a separar para que me quede de esta forma. Entonces lo voy a escribir como 1 sobre x logaritmo natural de x multiplicado por y igualado, y esto también lo voy a dividir por x logaritmo natural de x, esto de acá, en este caso sería esto de acá, entonces me quedaría igual a 3x cuadrado sobre x logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahora fíjense que está en la forma adecuada. Lo único que me haría falta aquí sería simplificar esta x con una de acá y me quedaría una x en el numerador. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces ya lo que me quedaría en ese caso sería lo siguiente. Lo que me queda es la ecuación y' más 1 sobre x logaritmo natural de x por y, que sería esto de acá, igual a 3x sobre logaritmo natural de x. Entonces fíjense que esta ecuación sí tiene esta forma, ¿sí? Entonces, como tiene esta forma, yo voy a decir que esto de acá, con todo el signo que lo antecede, es mi p de x, sin la y, solamente lo que aparece acá, y todo lo que está después del igual es mi q de x. Entonces lo podemos resolver como una ecuación diferencial lineal, aunque recuerden lo que dije inicialmente, esta ecuación yo la hubiera podido resolver también por factor integrante. Las ecuaciones lineales son un caso particular de factor integrante, pero es un caso que es muy importante. Entonces si lo hubiera querido hacer así, pues yo hubiera pasado la y a restar, esto que es de y de x, yo le hubiera puesto el de x a multiplicar a este lado, y luego lo que me queda aquí lo hubiera pasado acá, para que me hubiera quedado la forma m de x más n de y, y sale por factor integrante.
Ahora, en este caso, pues lo podemos resolver de dos maneras. Uno, siguiendo este procedimiento con el factor integrante, o la otra simplemente es utilizando la fórmula. Entonces, en este caso lo vamos a hacer siguiendo el procedimiento, como para afianzar eso que hicimos. Entonces nosotros en este caso vamos a decir, sea, dado que tenemos esta ecuación diferencial lineal, entonces lo que vamos a hacer es definir este factor integrante. ¿Cómo me quedaría el factor integrante? En este caso vamos a decir sea mu igual a e a la integral de p de x, o sea de todo esto, por dx. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces voy a llamar a esta ecuación, a la ecuación que vamos a resolver ya puesta en su forma, digamos, canónica, la vamos a resolver hallando esto. Pero entonces primero vamos a encontrar esto, vamos a hacerlo organizado. Entonces voy a llamar a esto doble asterisco y lo que vamos a hacer primero que todo es hallar ese exponente, cuánto me da esa integral. Entonces nosotros decimos, consideremos, vamos a considerar la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x por dx. En este caso esa integral se hace por sustitución. Entonces yo digo, sea u igual al logaritmo natural de x. Entonces en este caso de u sería, la derivada de esto es 1 sobre x, agregamos dx. Entonces para poder colocar du, yo lo que necesitaría tener es una x en el denominador y un dx. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo la x en el denominador, tengo el dx, entonces estas dos cosas me forman el du. Entonces esto me quedaría la integral de du. Y este logaritmo de x, como está en el denominador y es igual a u, va a ser 1 sobre u. Ahora, ¿esta integral cuánto me da? La integral de 1 sobre x da el logaritmo natural de x, recuérdenlo, la integral de 1 sobre u respecto a u da el logaritmo natural de u. ¿Sí? Acá voy a omitir la constante de integración porque simplemente acá necesitamos una antiderivada. Entonces decimos, por lo tanto, bueno, acá me faltó volverme a la función original, u es logaritmo de x, entonces me queda logaritmo natural de logaritmo de x. Y decimos, por lo tanto, el factor integrante va a ser e a la integral, bueno, de doble asterisco, es decir, de esta ecuación, el factor integrante va a ser e a la integral de 1 sobre x logaritmo natural de x, recuerden, pero como ya hicimos esta integral, me va a quedar que ese factor integrante es ya sin integral, e a la logaritmo del logaritmo natural de x, porque si se dan cuenta, esto que hicimos acá, esto de acá, fue hacer justamente esta integral. Entonces acá me queda logaritmo natural del logaritmo natural de x. Esa sería la idea. Ahora, pero como acá hay una exponencial con un logaritmo, la propiedad cancelativa me dice que este exponencial se va con este logaritmo y me queda solamente un logaritmo. Me queda que mi factor integrante es logaritmo natural de x. ¿Sí? Ese sería. Entonces lo que me dice todo este procedimiento es que si yo multiplico la ecuación diferencial, esta de acá, por el factor integrante, la vamos a poder expresar de esta manera. Entonces decimos, multiplicando la ecuación original por dicho factor, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría, acá me quedaría logaritmo natural de x, este, por y', más, acá multiplicamos y me va a quedar logaritmo natural de x sobre x logaritmo natural de x por y. Obviamente esos dos logaritmos se van a cancelar, este de acá se va con este de acá, más igual a 3x por logaritmo natural de x, porque acá también multiplicamos logaritmo natural de x, multiplicamos término a término sobre logaritmo natural de x. Y en este caso, este con este también se va. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría? Esto me quedó así, me quedó logaritmo natural de x por y' más 1 sobre x por y igual a 3x. Y lo que acabamos de decir aquí es que cuando yo hago ese producto, básicamente lo que me va a quedar es la derivada de el primero, el factor integrante,
multiplicado por y. Esa sería la derivada del factor integrante por y. ¿Por qué? Revísenlo. Si ustedes hacen este producto, sería la derivada del primero, que es 1 sobre x, aquí está por el segundo sin derivar, sería este término, más el primero sin derivar, que es logaritmo de x, por la derivada del segundo, que es y'. Son la misma cosa, igualado a 3x. Ahora yo puedo decir, integrando, respecto a x, me va a quedar que la integral de esto es igual a la integral de 3x de x. Pero la integral de esta derivada da logaritmo natural de x por y. La integral y la derivada se anulan, queda esto. Y a este lado me queda 3x cuadrado sobre 2 y sumamos la constante de integración. Debería yo haber sumado constante a este lado también, pero asumimos que esta constante la pasé a este lado y con la constante de acá, pues me da una gran constante y por eso anotamos c. Ahora aquí yo puedo despejar, entonces me va a quedar que de donde puedo pasar esto a dividir, me queda que y es 1 sobre el logaritmo natural de x, lo voy a escribir así para no tener que colocar un gran dividido acá, factor de 3x cuadrado sobre 2 más c. O si quieren aplicar propiedad distributiva, en este caso me quedaría y igual a 3x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x más la constante de integración sobre logaritmo natural de x. Esta sería la solución final de la ecuación diferencial. Ahora, si me llegaran a dar una condición inicial, en ese caso, pues a partir de esa condición inicial hallaríamos la constante. Por ejemplo, podríamos decir b, bueno, lo dejamos para el siguiente tablero. Continuando con el ejercicio, nosotros en el tablero anterior resolvimos esta ecuación diferencial. Esta fue la solución o las infinitas soluciones porque esta constante es una constante arbitraria, puede ser cualquier número y va a ser solución de la ecuación. Entonces, como parte B, vamos a hallar una solución particular y es de todas las infinitas soluciones de la ecuación diferencial, o sea, de todas las funciones de esta forma, vamos a hallar aquella para la cual y de e, el número de Euler, 2.71, no sé qué, es igual a e cuadrado sobre 2. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, vamos a buscar aquella solución tal que cuando x valga e, entonces y debe valer e cuadrado sobre 2. Entonces lo que hacemos es básicamente reemplazar en esta solución. Entonces decimos, en este caso vamos a decir lo siguiente. Entonces voy a llamar a esta ecuación doble asterisco. Entonces decimos sustituyendo en doble asterisco. Entonces lo que hago es reemplazo la y por e cuadrado sobre 2, entonces me queda e cuadrado sobre 2 igual a la x, la reemplazo por e, entonces queda 3 e cuadrado sobre 2 logaritmo natural de e más c sobre logaritmo natural de e. Pero nosotros sabemos que el logaritmo natural de e es 1, entonces esto de acá me da 1, esto de acá me da 1. Por lo tanto, lo que obtenemos es lo siguiente, me queda lo siguiente. Vale, entonces lo que me va a quedar es de donde me queda que e cuadrado sobre 2 va a ser igual a 3 e cuadrado sobre 2 más c. Entonces, para despejar la constante de integración en este caso, yo puedo pasar esto a este lado a restar y me va a quedar que e cuadrado sobre 2 menos 3e cuadrado sobre 2 va a ser igual a la constante de integración. Como estas dos fracciones tienen el mismo denominador, simplemente lo que hago es restar los numeradores. E cuadrado menos 3e cuadrado da menos 2 e cuadrado, dejo el mismo denominador, es igual a la constante de integración, pero entonces este 2 yo lo puedo cancelar con este 2 y me queda que luego mi constante de integración es menos e cuadrado.
Es decir, de todas las infinitas soluciones de la ecuación diferencial que tenemos acá, de todas estas soluciones, la que cumple esta condición inicial es aquella para la cual c vale menos c cuadrado. Entonces decimos, finalmente, tenemos que la solución que satisface la condición inicial es la siguiente, escribimos esa misma función que tenemos ahí, la solución general, esta de acá, 3x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x, solo que en este caso vamos a reemplazar la c por menos c cuadrado, entonces este más con este menos da menos e cuadrado sobre logaritmo natural de x. Esta sería la solución final de este problema sujeto a esta condición inicial.